¿Qué tal? Fíjense que tengo ahora aquí en la librería un catálogo de lecturas publicados por la editorial Garabato de un gran personaje de esta zona, don Villulfo Gaspar Avellaneda. El libro más conocido aquí en Tejupilco pues es el que él le editó al sacerdote que en paz descanse, Gabriel León, y que se llama Nido de Águilas. Pero probablemente de estas obras la que ha alcanzado más fama, ¿verdad?, en el país, en la cultura nacional, es El Rebozo de Soledad, que ahora también está disponible en video. Se los recomiendo, es una película estupenda. Se refiere a la Tierra Caliente, probablemente sea más hacia la zona de Huetamo, de Altamirano, pero bien puede ser Tejupilco. Yo me identifico con Arturo de Córdoba, es un doctor que viene de la Ciudad de México y se instala su consultorio en la Tierra Caliente. López Moctezuma, el villano del cine nacional, tiene un papel impresionante. Y bueno, no puede faltar Pedro Armendáriz, que es el rol estelar, junto con Estela India. Se las recomiendo, es maravillosa esta película, ¿sí? Y pues este clasificación ahora incluye también la película Un Año Perdido, ¿verdad? Y incluye también pues mis libros, Cartas Sureñas, y están disponibles, Cartas Sureñas y Cartas Mexiquenses, están disponibles aquí en la librería al precio nacional, 100 pesitos, ojalá que aprovechen no solamente la calidad de estas impresiones y de estas publicaciones, sino los precios, y apoyar el hecho de que sean obras que se han escrito en esta región y que tratan sobre esta región. Bueno, la palabra hoy es debatir. Debatir es maravillosa, me encanta la palabra debatir. El sábado aquí en la librería hubo un debate muy interesante. Vino un profesor, maestro, que está identificado con el PRD, es miembro del PRD. Y vino uno de estos jóvenes valores de Manuel Santín, lo aprecio mucho, es mi amigo Salvador, ¿verdad? De hecho tiene también un libro aquí, Salvador Espinosa, es parte de una colección de él. Y se hizo un debate muy interesante. Esos debates ayudan a que las ideas fluyan. Esos debates son los que se van a necesitar para que se den cambios en la sociedad. Es el debate al que llama Carlos Cuarón, que se ha ubicado en el centro del espectro social, cultural y político de México, solicitando únicamente que se discuta lo que hasta ahora solamente se hace entre unos cuantos. Es la manera como se ejerce la política en México. Ese era el tema de discusión y de debate el sábado pasado. ¿Cómo se dan los procesos electorales en Tejupilco? Vamos, concreto. Bueno, pues ahora hay dos partidos, el de la Revolución Democrática y el PRI. Hay gente que tiene creencias por los dos lados, pero hay personalidades. En el PRI está Isael Villa, está la familia Santín, está la familia... y son más los queridos de Toluca, más los enamorados de Peña Nieto. Y por el lado del PRD están los Chenchos, están los de Héctores, ¿verdad? Se juntan, ellos hablan con los que tienen algún cargo, algún liderazgo, el jefe de manzana, el delegado, el profesor, el comisionado. Pactan, negocian, te voy a ayudar, pero yo quiero esto. Y entonces bajan y se ponen a usar la misma receta, palo o dulces. Y entonces no hay diferencias entre el PRD y el PRI. El PAN aquí no figura. Y en todo caso el PAN no sabe ni hacer política. Ahora que recibió la semana pasada Elena Poniatowska el premio Cervantes, precisamente se refirió al hecho de que en México el PRI es el único que ha impuesto las formas de hacer política y que los otros partidos se han pegado a lo mismo. Qué mejor triste ejemplo, lamentablemente, un caso, el de los 25 años del PRD la semana pasada, que con todo y la Sonora Dinamita en el Zócalo juntaron, dicen, 900 personas.
Yo no voy a hacer eso. No hay que hacer el mismo sistema. Les decía, yo voy a ir directamente a hablar con la gente de puerta en puerta. Mira, fíjate esto que el otro, hay esto, y dejar fluir las ideas. Ese es el debate. Cuarón lo que pide es que estén reunidos en 3 programas, en Auditorio Nacional, en canales de televisión, y va a estar obviamente Andrés Manuel López Obrador, puede estar también Jacobo Zabludovsky, y pueden estar las personas que realmente piensan y no los burócratas que obedecen. Y paso al tema que es el que tenía preparado para hoy. Fíjese que de niño, una costumbre familiar fue salir todos los domingos a pueblear. Era un gusto. Comenzaba a circular la revista México Desconocido de Harry Muller, y entonces se compraba y, oye, pues fíjate que existe fulano, tal pueblo, allá hay tal de comer, vamos a conocer, y salíamos. Esa es la universalidad y el cosmopolitanismo de la gente que vive en una ciudad de veras y no en un pueblo, ¿sí? O sea, yo no entiendo el arraigo y que mi pueblo y... Por favor, ¿sí? Me he puesto a revisar la situación que guarda la geografía nacional, porque hoy en día es muy complicado. Además, la violencia criminal que existe en todo el país. Ayer escuchaba que un joven que se vino en bicicleta, en motocicleta desde Nueva York y pensaba llegar a Brasil, perdón, traigo una tos, desapareció. Y su madre, ayer la entrevistaban en una estación de radio, estuve en la Ciudad de México, tiene un seguimiento de... Es probable que se haya caído y perdió la memoria, lo más probable es que lo tengan secuestrado, y habla de los Zetas, habla de los caballeros templarios en Michoacán, y anda la señora, ¿sí? Además con un optimismo porque se refería, no hombre, la gente es bien bonita, por ejemplo, en el rancho fulano, no digo el nombre del rancho porque es probable que esté ahí, de Michoacán, y hablaba con mucho cariño de México, cuando bien podían estar maldiciendo, malditos estos que me quitaron a mi hijo, ¿verdad? Bueno, pues existe una lista en las redes sociales que se llama los 100 pueblos más bonitos. No es la lista esta de los pueblos mágicos, que sería el listado federal, las categorías federales, ni esta payasada que se llama Pueblos con Encanto, que es una especie como de liga de fútbol de ascenso Primera B en el Estado de México. En la liga, en los pueblos más bonitos, vota todo el mundo. Y entonces hay 100 pueblos, y me dio mucho gusto saber que existe un pueblo sureño en el lugar 99, Sultepec. Villa de Sultepec, de Pedro Asensio de Alquiciras, ocupa el lugar 99. Hay votaciones de toda la gente. En el Estado de México está también Valle de Bravo en el lugar número 11, Tepozotlán en el 27, Malinalco 43, Ixtapan de la Sal 57, Metepec 67, El Oro 69, Aculco en el 92, Acolman en el 95 y Sultepec, que ya les dije, en el 99. El primer lugar lo tiene San Miguel de Allende. Si no lo conocen, San Miguel de Allende, no dejen de ir. Llévense algo de ahorro porque se van a traer un montonal de artesanías. Me causa profunda tristeza ver que en esta región, en Tejupilco, donde me decía un chofer el otro día, muy simpático, un viejito, no, esto es ciudad, ¿no? Pero de esos viejitos de Tejupilco así, simpático, camisa floja, guada, porque hay un decreto, y hablaba de un decreto, sepa la fregada qué decreto, ¿no? El hecho es de que, y yo casi me reía mandíbula batiente, porque es como si me dicen a mí, ya eres hombre porque ya hay un decreto. Ella es genio porque hay un decreto. No sé, las cosas no son porque alguien lo dice, sino porque se hacen, ¿sí? Se desprecia y se confunde el significado y el valor de ser parte de un pueblo, como si a un tepiteño le causara vergüenza ser de un barrio. Hombre, yo soy del barrio de Tepito y ahí robamos los calcetines sin quitarte los zapatos, ¿sí? De los beneficios de preservar los encantos que constituyen en la naturaleza regional y que, empeñados en saltarse las trancas de la historia y la sociología urbana, lo que Ríos llama las fuerzas vivas, son las que se asumen de manera incorrecta. Pues claro, quieren ser ciudad los que van a ganar más con eso, nada más, ¿sí? Bueno, me he puesto a leer, y muchísimo. Me encontré, hace algunos años, elaboré
un ensayo sobre la zona metropolitana de la Ciudad de México que me lo compró Pedro Aspe Montoya, cuando era presidente del INEGI. Y no se lo vendí yo directamente, sino a través de un tercero, pero yo lo hice. Y me he encontrado episodios muy interesantes, como por ejemplo el libro primero de la política de Aristóteles, o lo mismo que hay un ensayo que tengo en mi domicilio sobre la construcción de una historia, Ciudad de México, publicada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que trata el tema del pueblo mediante definiciones completas y precisas que abarcan las costumbres, el número de habitantes, la geografía, las muchedumbres o las multitudes. Revisé a Spinoza, Baruch, a Thomas Hobbes, adentrarse en las etimologías, los contratos, la sociedad, los pactos y la naturaleza de las cosas y adoptar la noción de lo que es popular, vinculado con los estratos sociales bajo o pueblo llano, que cuando no es ignorado o despreciado por vulgar y rústico, es idealizado y valorado al considerarlo portador de unos teóricos y perennes valores populares. Estos son conceptos, elementos identificadores del conjunto social, es decir, del pueblo en el sentido amplio. Pueblo en el sentido amplio es para aquello que tiene que ver con la música, las artes, las fiestas, lo popular, ¿sí? No hay que olvidar que la Ciudad de México se trazó sobre el mismo lecho donde se erigió Tenochtitlan, el centro político, religioso y símbolo de una historia y leyenda, que Hernán Cortés, contrariando a los urbanistas de su época, mantuvo el asentamiento en el mismo lugar sobre la cuenca del lago de Texcoco, en el mismo sitio donde se encontraba un águila parada sobre un nopal y devorando una serpiente, y que en el trazo de la capital de la Nueva España siempre se construyó con base en criterios muy específicos. En la colonia, los herreros no se ponían cerca de las iglesias, los panaderos se ponían cerca de los lugares donde se molía la harina, los coheteros alejados de las zonas urbanas. Había una urbanización y una organización social perfecta. Eso es una ciudad, y no que cada quien haga lo que se le pegue a su regalada gana, ¿sí? Hay que detenerse en la distinción de la ciudad y recordar que Aristóteles, que recopiló más de 100 constituciones, perdidas lamentablemente, con tal de entender las circunstancias y características de la ciudad, estado, nación, comunidad, ciudad perfecta. Toda ciudad, decía Aristóteles, es una ciudad común, es una cierta comunidad, y toda comunidad está constituida en función de algún bien. Es evidente que todas tienden a algún bien, pero sobre todo el bien supremo. La comunidad más importante de todas y que comprende a todas las demás, esta es la que se llama ciudad y también comunidad política. Y entonces introducir el concepto de municipio para abarcar políticamente la ciudad. El municipio denotaba un territorio con un núcleo urbano bajo el poder de la república, el cual le son respetados sus tradiciones y derechos civiles. Tiene una historia la palabra, no es municipio nomás porque se les ocurrió. Aquí es presidente municipal, no es el alcalde o el edil, aunque se pueda utilizar como analogías, y que permitan entender el desprecio a la noción del pueblo, a la que corrompe y pervierte por la impertinencia de agandallarse la idea burócrata administrativa de ciudad por decreto por el número de habitantes. Hoy, en la mayoría de constituciones y repúblicas, he revisado para este ensayo pequeño al menos 6 constituciones de países de América Latina. El municipio o municipalidad es claramente entendido como una unidad territorial, político-administrativa, que puede tener órganos administrativos y espacios de representación política propios. Su tamaño algo indiferente y variable, denotando a veces para el sentido común una ciudad, para el sentido común, una ciudad, un pueblo, una villa o un pequeño grupo de los mismos. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? ¿Por qué me metí a leer a Castells, a Lefebvre, a Harvey, a Robert Park, a Le Corbusier, a Castoriadis, a Simmel, la Escuela de Chicago, a Durkheim, hasta Gramsci, Marx incluso? Hice lecturas de él y llegar a la conclusión de que la palabra urbe, que es un conglomerado urbano, y municipio pueden ser de más ayuda para evitar la confusión impuesta por el idioma inglés como lengua hegemónica. Para los gringos, la city es lo mismo la urbis que la polis, es decir, la urbanidad, lo urbanizado, y la política, la ciudad. ¿Por qué me interesa a mí esto? Bueno, pues porque yo quiero saber quién decide en Tejupilco las obras que se hacen. Me acabo de enterar que se va a hacer un teatro. Personalmente no me parece una mala... Pero ¿quién lo decidió? ¿Quién decidió que Isael Villa hiciera el mamotreto desperdiciado ese de las plazas caducas y de juego y de apuesta para burócratas y para gallos, que están destrozadas además? Después de la feria, no es posible que los jardines y los parques estén deshechos. Es nuestro dinero, ¿sí?
Alguien me dijo, 4 millones y listo. No, estás idiota. Yo puedo aventarle 4 millones de billetes y no va a salir el pasto. Se requiere trabajo, se requiere amor, se requiere cariño. ¿Quién decidió eso? ¿Quién decidió los arcos que puso el maestro Santín, que están horribles, los otros de enfrente? ¿Quién toma las decisiones? Bueno, pues como con Cuarón, se necesita que haya una participación social, que todos tengamos vela en este entierro, que decidamos, a mí no me representa el cabildo. Esos son tejes y manejes cupulares, y a ninguno conozco y con ninguno me identifico, ninguno me representa, ninguno sabe ni leer ni escribir, ¿sí? Entonces, es necesario que la sociedad tengamos voz y voto en la planeación democrática de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. ¿No lo cree usted? Yo sí. Gracias.